Entonces, en resumen, tenemos que... Hasta acá más o menos llegamos, ¿ya? Que entonces, en resumen, tenemos acá que estas aves de corral van a ser las criadas, ¿cierto? De esta forma, vale decir pollo, gallinas, pavos, codornices, patos, ¿ya? En general tenemos una población que son los ingleses, que son los mayores consumidores de ave, más de 26 kilos al año. ¿De qué creen ustedes que Chile tiene el premio de los consumidores de algún alimento al año? Solo por si De saben pan. o por si lo han leído. De Comida pan. chatarra. Pan, bien, ¿qué más? Otro alimento De, veraniego. de McDonald's. Creo que esa estadística yo creo que McDonald's no la publica porque debe ser tan alta que se sorprenderían todo de lo mucho que ganan esas empresas. De helados, chiquillos. Chile es consumidor top one de helado y de pan a nivel mundial. ¡Yujú! No es bueno, no es bueno. Hasta que creemos un helado funcional, que sea bueno, no como los que venden ahora. El pollo, ¿cierto? Es una de las carnes más consumidas en Europa, es una carne fácil de preparar, tiene gran valor nutritivo, bajo contenido de grasa, ¿ya? Y en general esta carne está al alcance de la mayoría de los consumidores. Tenemos también los pollos que se consumen, son los pollos broilers, ¿ya? Como dijimos, ¿cierto? Tienen gran velocidad de crecimiento. Profe, ¿Sí? ¿qué son los pollos broiler? ¿Eso que pregunté ahí? Eso es una raza, Ah, una raza. sí. Se acomodó en la maleta como que lo vendrá otra vez, ¿no? Es una raza, que son los que, como decíamos en la clase pasada, que con el tiempo, ¿cierto? Antes pesaban, por ejemplo, 1 kilo, pero actualmente pueden llegar a pesar hasta 4 kilos. Entonces dijimos también la semana pasada de que van a haber unos pollos que van a ser criados como en la industria con diversos tipos de alimentación, por ejemplo, harina de pescado en su mayoría, ¿ya? Y va a haber otro tipo de pollo que en el fondo es lo que le llaman las gallinas felices actualmente en la moda, ¿ya? Pero en el fondo son gallinas que son criadas en forma más libre, que comen pasto, maíz, tienen otro tipo de alimentación y no alcanzan un peso tan grande como estos pollos industriales, ya que pueden llegar a pesar hasta 4 kilos. ¿Ya? Esa es la diferencia, vale. ¿Ya? ¿Qué características tienen esto? Gran velocidad de crecimiento, alta conversión del alimento a carne, o sea, del pollo, ¿cierto? Apenas perdemos la cabeza, las plumas y las patas, ¿cierto? Todo el resto va a ser comestible, las alas, la pechuga, el tuto largo, tuto corto, ¿ya? Y además tiene baja incidencia de enfermedades, no se enferman estos pollos cuando están en criadero. El pollo es una de las carnes más ricas, es sana, equilibrada, ¿cierto? Como nosotros vimos, es una carne baja en grasa, como vimos, ¿cierto? Dentro del grupo del tercer nivel, aporta proteínas con alto valor biológico y buena digestibilidad. Ya vamos a ver este tema en el otro ramo, ¿ya? Su composición química ya es 72% agua, la mayoría va a ser proteína, lípido muy bajito, 3,8, glúcidos 1,7, minerales 0,7 y el pH 5,6. La edad del pollo a ser sacrificado y su sexo van a determinar la calidad de la carne y parte de su contenido nutricional, ¿ya? Entonces, en general en algunos países, por ejemplo, qué pollo va a ser de Navidad, los machos castrados, sobrealimentados de 3 kilos, qué cantidad de grasa va a tener, ¿ya? Acá hay otro tipo de ejemplo, un pollo de sexo de hembra, ya sobrealimentado, con 8 meses. Entonces, en general, la edad del animal, el sexo del animal, cuánto tiempo lo tengan alimentado, qué tipo de alimento tenga, cuánto pese, va a determinar la calidad de esta carne. La gallina, ¿cierto? La hembra vieja del pollo. Algunos consumidores prefieren utilizar la gallina exclusivamente para guisos y caldo, porque su carne es muy grasa, como yo les decía, ¿cierto? La clase pasada, es muy fibrosa, ¿ya? Aromática, pero con peor textura. Como es más fibrosa, no es suave, como la carne del pollo. Otra diferencia a la hora de elegir este producto en el mercado es si se trata, lo que les decía recién, de corral o de granja.
ya estos se crían masivamente con precios muy accesibles. En cambio, los pollos rurales o de corral se alimentan con grano, por lo tanto, la carne es más sabrosa y tiene menos grasa, pero también es más fibrosa y en general son animales más pequeños, ¿ya? Como no son industrializados, tienen un tamaño y un peso más normal, ¿ya? Mientras que los otros son más grandes, ¿ya? Su valor nutricional, van a existir algunas diferencias, ya las vamos a analizar. Obviamente que si yo consumo este pollo, ¿cierto? Sin piel, vamos a encontrar menos grasa, ¿ya? Y también menos colesterol. Vamos a también a consumir de este pollo los muslos, ¿ya? También las vísceras, que obviamente las vísceras tienen más grasa. También el hígado tiene más colesterol, por ejemplo. Si queremos comparar, ¿cierto? La carne roja no tiene más proteínas que el pollo. Si yo las quiero comparar en general, aunque mucha gente crea lo contrario, su aporte proteico es muy similar, ya lo vamos a analizar en la guía más tarde. Aunque las vísceras, ¿cierto?, administran importantes cantidades de colesterol, su aporte mineral y vitamínico es altísimo, ¿ya? Entonces las vísceras, si bien aportan grasa, aportan colesterol, también por otro lado aportan vitaminas, ¿ya? La piel también es otro factor esencial en el valor nutritivo del pollo. 100 gramos de carne de pollo con piel nos van a aportar 167 calorías, mientras que esta misma cantidad, o sea, 100 gramos de el pollo, pero sin piel, va a tener 102. ¿Se fijan la diferencia? ¿Alguien Sí. está? Es que iba a hacer una ¡Ay! aguja y Acá. A la hora de comprar, ¿cierto? Analizar qué es lo que se necesita, ¿ya? Qué colores debe tener, un color blanco uniforme, blanco ligeramente amarillento, ¿ya? En este caso la pigmentación amarillenta se debe a que sea alimentado con maíz, por eso los pollos criados, ¿cierto? En forma no industrial van a tener esta pigmentación amarilla, ¿ya? La piel no será pegajosa, los muslos estarán bien provistos de carne, los ojos brillantes. Manchas en la piel o en el cuello pueden indicar que la pieza no está fresca. Cuando llegamos a la casa, este pollo más o menos 2 días dura refrigerado. Después de comprar el pollo fresco, lo importante es retirar el plástico, poner el papel aluminio para conservar su aroma. Y en general, cuando el pollo está cocinado, lo podríamos conservar más o menos hasta 4 días. Pero la mejor forma de conservarlo va a ser congelado. Acá tenemos algunas presentaciones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, croquetas, ¿ya? Aunque nosotros cuando realicemos algunas comparaciones, ya vamos a ver si esta croqueta algo tiene de pollo, ¿ya? Filetito aquí, evidentemente que el producto tiene en su mayoría carne, porque filetito es directo de pollo. Acá hamburguesas también, lo mismo. Si se fijan acá, el detalle de esta industria, por ejemplo, acá no pone el etiquetado nutricional de la croqueta, pero sí del filete, porque es sano. De la hamburguesa no. Se fijan esos pequeños detalles. Partes del pollo, que tenemos la pierna, el tuto corto, los muslos, tuto largo, la pechuga. Algunos subproductos encontramos acá los embutidos, ¿ya? Salchichas, paté, ¿ya? Acá tenemos un pollo entero, ¿ya? ¿Cuánto nos va a aportar más o menos? Paté, salchichas, mortadela, jamón de pechuga, filetitos, pechuga deshuesada. ¿Se fijan? El aporte nutricional acá es súper bajito, pero es alto en proteína. Pechuga entera, tenemos acá también el trutro. Y eso es la clase de pollo. Y ahora vamos Profe, ¿nos bien. puede subir esa PPT? Por Obvio que fin? sí. La subo hoy día, Marti. Ya, gracias. Ahora vamos a ver, espera, voy a tener, en el libro antiguo aparece, yo lo tengo acá impreso, de la parte, ¿se acuerdan? De la 73 más o menos en adelante, eran en porción, pero las primeras hojas, ¿cierto? Son en 100 gramos.
Entonces yo me voy a ir al grupo de pescados, carnes, huevo, ¿cierto? Entonces en pescados, carnes, huevo está separado, grupo alto en grasa, y después dice carnes procesadas, pescado, marisco, y después dice grupo bajo en grasa. Entonces buscamos 3 altos en grasa y 3 bajos en grasa. Dentro de los altos en grasa, ¿qué podríamos encontrar? Profesora, ¿esto entra para este momento? El momento la zona. No, entra para el momento 2, Noelia. Ok. Profe, ¿Sí? es que me podría repetir qué es lo que hay que hacer. Ya. Como que se Tenemos- demora muy poquito en cargarse el computador, entonces todavía no puedo abrir la guía. Ya, mira. Tenemos, ¿cierto?, la tabla de composición química de los alimentos, la antigua. ¿Ya? O sea, yo les recomiendo que Ya. utilicen la antigua porque están los alimentos separados por alto en grasa y bajo en grasa, y también están supermercados los que son procesados, que son los que yo llamo como los embutidos, hamburguesas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces yo les digo ahora, váyanse a la primera mitad del libro antiguo para que veamos cómo es la composición nutricional de las carnes y los pollos y analicemos entre sí. Ya, en la parte de las carnes, carne y pescado, ahí. Exacto, pero en la primera mitad, porque la primera mitad está todo en 100. Ya. ¿No fue la que dice pescados, carne, huevo y leguminosas frescas? Esa. ¿Y qué fue lo que usted preguntó? Que le digamos ¿Esa que es? La los altos primera en grasa. se refiere a esto, mira, compartir. A esta me refiero yo, a la primera pregunta que dice, refiérase a los cortes de carne, mencione 3 altos en grasa y 3 bajos en grasa. ¿Cuáles serían altos en grasa? Lomo vetado, ¿Ya? ¿Cuál más? Bien. la plateada ¿Ya? Y y la carne de cerdo. por acá hoy día vamos a ver solamente carne de vaca. Aún no llegamos a cerdo. Hoy día vamos a ver pollo. Ah, ya. ¿Y las menudencias, profe? Porque, por eso, más abajo hablamos de comparar menudencias, pero ahora estamos solo hablando de los cortes de las carnes, como de carne en sí. Ah, ok. O sea, no, Pero cuando usted dice carne, ya, ustedes cuando dicen carne es solo de vacuno. sí, porque hasta el momento esas 2 clases hemos visto, Ya. ¿ya? Gerald. Entonces hoy día sería, dentro de las carnes altas en grasa, puede ser el corte cazuela, guachalomo, lomo vetado o plateada. ¿Me siguen? Estoy en la página 56, 57, 61, 62. En la página 64, profe. sí, en la 64. Profe, ¿Sí? y ahí por ejemplo los bajos en grasa sería como el filete, el lomo liso y el pollo ganso. Sí. Ya. Exacto. Profe, ¿en qué página está? ¿Del nuevo o del antiguo? Del antiguo estaba en la 64 para ver los tipos de carne, o sea, de corte. En la página 64, los bajos en grasa. Del libro antiguo. Marju, lo que leíste fue también como el que dijiste en bajo en grasa, puede ser como el que dijiste de, no sé, asiento picana y pollo ganso, ¿es lo mismo? Sí, ese ahí mismo estaba viendo. El Ya. picana, filete, Sí, lomo no. liso, pollo ganso. Yo pensé que era como, o sea que uno puede decir que el lomo vetado está como metido en el tema del alto en grasa y en cambio el lomo liso no. Bueno, porque uno los ve y igual son cortes delgados, pero igual tienen esa diferencia. Claro, pero mira, leamos por qué son esas diferencias. Si te fijas, por ejemplo, el lomo vetado en 100 gramos tiene 137 calorías, proteínas 21,8, hidratos 1,3 y lípidos tiene 4,9. Comparemos ahora con el lomo liso,
ya 145, 23,9, 0,6, 0,0 y 5,6. Más bien es similar. 137 y este tiene 145, que justo el lomo liso es el que más tiene de los bajos en grasa. Pero, por ejemplo, el filete ya tiene un poco menos de grasa, tiene ya 3,9, ¿ya? Pero de proteína igual tiene alto, 21. No sé cómo... Profe, ¿Au? ¿usted puede compartir por favor la pantalla Sí. del libro? Es que no encuentro o alguna de las compañeras, no encuentro la página. Acá, mira. Sí, profe, porfa, porque 34, pero claro, Sí, en yo el tampoco lo libro, encuentro, pero no profe, sé de ambos en el libros. PPT qué no, número profe, sea. yo le iba a decir lo mismo porque yo ni siquiera he podido abrir el libro porque se me pega el computador, no he podido hacer nada. No. Ya, pero aquí sí lo vemos, ¿cierto? Ahí. A las suyas, sí, lo mío no he podido abrir, ni siquiera la guía me abre. Ya, si se fijan acá, están las carnes, grupos altos en grasa, pero esta está en porción, vámonos para atrás. Profe, ¿qué significa? Es que, claro, yo me había ido más adelante, pero ¿qué significa? De pronto ya lo dijo antes, eso que dice, ya leí. Vitamina, folato. Acá no estamos en 100, entonces la parte de 100, estamos cereales, frutas, verduras, lácteos, acá está, pescados, carnes, huevos, ¿ya? En la página 52. Acá encontramos los que son altos en grasa, pero como en general el vacuno, ¿cierto? Va a ser una carne que en general es conocida como alta en grasa, ¿ya? Toda. Va a haber un subgrupo, por ejemplo, la carne de vacuno en general va a tener 174 calorías, la cazuela 145, y acá estamos comparando 100. ¿Ya? De grasa 5,7, 5,8, ya eso va a ser como nuestro estándar. Pero el grupo de bajas, que se encuentra acá, más abajo, tenemos acá 123, 124, 115. Acá se escapa un poco el lomo liso, que su composición es más bien parecida a la carne alta en grasa. ¿Se fijan? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Y ese de pollo ganso, eso qué es? ¿Un corte de res o es exacto, un es un ganso? corte de res. Ah, ya. Entonces, si se fijan acá, está más Porque sea bajito. pollo. Ana, Aunque eso es diga como pollo, es carne de vacuno. Ese es el que tiene para nosotros la 115, falda. Judith, es el que tiene 115, sí, es el pollo ganso, y ese es el aporte 100 de gramos. grasa, De de calorías 100 tiene gramos. 115, de proteínas 22,2, de hidratos 1,1, fibra 0, y Y lo lípidos, que estamos analizando son las calorías. claro, estamos revisando en general las calorías y también tratando de analizar un poquitito hacia la derecha a qué se debe, ¿cierto? Que sea esto tan bajo, y en el fondo de proteínas son muy parecidas, pero lo que las diferencia acá va a ser que esta va a ser la más bajita en lípidos, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con el lomo liso. El lomo liso es más, o sea, a pesar de que es muy parecido a alta en grasa, sigue siendo dentro del grupo de las bajas en grasa. Profe, Ujú. y lo que dice ahí, carne de vacuno, es como lo que no está nombrado, no sé, Que acá la extraña, el asiento. es según el país donde se realizó este estudio, según de qué tabla se extrajo. A eso se refiere esta USDA ITC. Entonces, según Estados Unidos, la carne de vacuno en general, del grupo bajo en grasa, va a tener esta composición. Ah, ya. ¿Ya? En cambio, la acá de esta otra, el grupo alto en grasa, acá el grupo alto en grasa, en general va a tener esto, 174, 26, 000, 5,7. Según la fuente, a eso se refiere, porque este libro son realizados con estudios de otros países, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Pero ahí el guachalomo tiene 128 calorías, tiene menos que... No, igual no es tanta la diferencia comparada con el filete, son Claro. 4 más.
Sí, es muy parecida. Pero ahí estás viendo las calorías totales. Hay que ver en lípidos cuánto aporta Claro. cada uno. Esto tiene 5, 5,8. Profe, pero es súper raro, porque uno se pone a mirar y la plateada tiene 5,5 y en lípidos, y el pollo ganso, que es no un corte parecido, pero que necesita ser como de mucho cocimiento porque es muy dura, tiene apenas 2,8. Pensé que tenía que ver como en algo el tema de que fuera la carne de pronto más dura o no. Sí, es verdad. Pero no. Pero, pero ahí en este ejercicio, ¿qué es lo que prima? ¿Las calorías o los lípidos? No, solo las calorías. Ya. Ah, eso, Grupo alto y grupo bajo. Ah, pero lo profe. que nos importa son las calorías. Para la primera pregunta, después vamos a seguir analizando más cosas. En la medida que vayamos avanzando. Profe, Ya. pero antes que siga, porfa. Es que de verdad me ha costado mucho y no entiendo lo que están mirando, en qué se están fijando. Por No, ejemplo, acá, mira. Dice grupo carne alto en grasa. ¿Ya? ¿ya? O sea, aquí primero dice humedad, calorías, proteínas, hidratos de carbono, fibra, lípidos, Sí, hasta la derecha. Entonces, nosotros ya. lo que miramos del grupo alto en grasa es cuántas calorías va a obtener por 100 gramos del tipo de carne. ¿Cuántas calorías tengo acá? 174, 145, 128, 137. Entonces, yo la primera pregunta les digo, 3 tipos de carne del grupo alto en grasa. ¿Qué cortes pueden ser? Cazuela, lomo vetado y plateada. Mm, Ahora, del otro grupo bajo en grasa, bajemos, porque están mucho más acá. Grupo bajo en grasa, ¿qué encontramos acá? Asiento picana, filete, lomo liso, pollo ganso. Entonces yo veo, las que tienen más bajita caloría son pollo ganso, filete y asiento picana. Listo, ya tengo mis 3 cortes de carne alta y baja en grasa. Según esta tabla, que ya, aquí y solamente, estamos comparando todo en 100, así que podemos comparar entre alimentos. ya, y solamente tengo que fijarme en las calorías nomás. Para la, Los primera, otros no. para la primera pregunta, sí. Ah, ya, para la primera. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. Dice, vamos a sacar esto y vamos a ir a la 2, que dice, según la tabla de composición química de los alimentos, mencione un macro y 6 micronutrientes que se encuentran en alta cantidad en el grupo de carnes de vacuno. Entonces, aquí usted me dice, profesora, ¿qué selecciono? ¿Carne alta, carne baja, libre? Ustedes quiero que analicen, ya, vamos a buscar acá un tipo de, ya sabemos que El macro podría ser una proteína, la proteína. exacto, el macro es la proteína, ¿ya? Vamos ahora a ver el micro. ¿Cómo leemos el micro? Si fijan acá, en la tabla encontramos ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, colesterol, omega 3, omega 6, omega 3, retinol, vitamina A total, tiamina, B1, B2, riboflavina, B3, niacina, B6, piridoxina, B12, cianocobalamina, folato, ácido pantoténico, B5, vitamina E, calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, sodio, zinc. Si usted en algunos alimentos van a aparecer sin información, la idea es que nosotros busquemos alimentos que nosotros podamos encontrar la cantidad que tienen de micronutrientes. Ejemplo, vamos a ir acá a las carnes bajas en grasa. Si se fijan acá, tenemos acá grupo de carne baja en grasa, de niacina, por ejemplo, el asiento picana, aparece muchos en información. Otro grupo de acá, posta negra. A ver, también aparece sin información. Profe, y en el fósforo casi todos lo tienen la información. Ahí se podría decir que ese es un un micronutriente. O el calcio. El calcio parece que también no tienen casi todo. El hierro también, pero creo que uno que les aparezca más. A ver, parece que de los embutidos, pero la idea no es el embutido, porque el embutido no tiene mucho aporte del otro No nutriente. hemos visto todavía embutidos, ¿sí? Claro. Porque vimos carne y pollo. Carne de vacuno y pollo. Carne de cordero, víscera, procesadas.
Este del alto en grasa pareciera que hay, a ver, veamos, por ejemplo, de cazuela, niacina, calcio, hierro, fósforo, potasio, sodio. Carne cordero, alta, vísceras altas. Esta aparece casi todo, po, ¿ven? En el primer punto, como carne de vacuno en general. Elijamos esta, a ver, la primera. Que es esta, que en el fondo es carne de vacuno según USDA, según esa tabla de Estados Unidos. No sé qué podríamos encontrar acá. El macronutriente que está más alto, ¿cierto? Es las proteínas, ¿cierto? Reina, sí. Ya, si nos vamos a los micro ahora, ¿cuál sería los micro que se encuentra más alto? Veamos, de vitamina A, 0, vitamina B1, 0,09, vitamina B2, 0,17, niacina, 3,75, B6, 0,38, B12, 2,16, ya, folato está alto, ¿ven? Tiene 7. Ácido pantoténico, vitamina E, calcio, cobre, hierro también, 1,95. A pesar de que puede ser un número muy bajito, ya para el hierro es alto que tenga 1,95. Magnesio, fósforo, Pero potasio. ahí está analizando la misma carne de vacuno, ¿cierto? Porque como yo no veo la pantalla completa. Sí, pero lo que pasa es que cada alimento tiene 2 planas, que en el fondo sigue después el mismo alimento analizándose. Pero ahí, por ejemplo, la B6 es 0,38, ¿cierto? Sí, Oye, igual lo podría poner yo dentro del ejemplo de los micros. pero en el fondo el que está acá, dijimos, más alto era... El potasio, calcio. O sea, ¿Los pero más folatos? alto comparado con quién? ¿Con el de al lado? Y como la mayoría no tiene información, claro, es que por eso. Y acá también tenemos... es como súper subjetivo. Anotémoslo, Judith, y después seguimos analizando con otro tipo de alimento, porque probablemente en pollo vamos a poder encontrar más información. O tal vez en el otro libro si lo abrimos. Pero ahí tendríamos que llevarlo a 100 en Claro. el otro libro. No, pero es que el otro libro está todo en 100. Ah, verdad que estamos en el antiguo ya. Ya, entonces acá encontráramos, por ejemplo, en el fondo es de lo que ya vamos a ver que se encuentran altos estos nutrientes. Por ejemplo, vitamina B12 tiene 2,16, folato tiene 7. Como aún no tenemos otro alimento para compararlo, este va a ser el primero, ¿ya? Hierro 1,95. Y si se fijan acá, el fósforo también está alto, 226, potasio 390. El calcio, 5. Igual es harto calcio. Es que el requerimiento es mucho más, como eso yo ya me lo sé, por eso no como que se las estoy soplando esta. Ah, ya, porque ahí hay uno más abajo que tiene 11. Por ejemplo, la leche tiene 200 miligramos de calcio, eso sí es alto. Comparado con 5, que aquí es muy bajito. Zinc también, 4,74. Entonces sería en zinc, selenio, potasio, fósforo. Pero la pregunta no dice, el más alto dice que mencione nomás. Por eso, hierro, se la estoy dictando. Folatos, B12, esas serían. Pero podemos poner cualquier otro, ¿cierto? Es que, O tiene que ser ese. es que en el fondo, este alimento, por ejemplo, tiene calcio, pero no tiene una cantidad necesaria para que yo pueda decir que este alimento es fuente de calcio. Profe, y ahí, yo cómo sé el número que necesita realmente tener. Por ejemplo, si usted dice que el 5 es muy poco, tendría que tener como sobre 10 para que sea bien. Es que depende de los requerimientos, Maca, por eso. Yo les digo esto, porque como yo ya sé de qué son fuentes las carnes, se las puedo decir, pero cuando tengamos otro alimento de este mismo grupo podríamos comparar. Profe, pero mi pregunta es, su pregunta no está orientada a que cuál es el más alto comparado con otro, sino que como No. que mencionarlo. Claro, mencionar. ¿En qué Igual podríamos mencionar cualquiera, ¿o no? Es que, por ejemplo, calcio, como es tan bajito, no es fuente de calcio. Pero, por ejemplo, el hierro es 1,95, es menos que 5. Pero yo sé que todos los alimentos son muy bajos el aporte en hierro, y este, que sea 1,95 ya es significativo.
versus el calcio, que por ejemplo la leche me aporta 200 miligramos, entonces 5 comparado con 200 es muy bajito. Ah, pero ¿y cómo vamos a saber eso nosotros? Ya lo vamos a ir viendo, por eso le estoy diciendo. Que ahora pongamos solamente los que yo le estoy diciendo, porque ya lo vamos a ir analizando con otro alimento, después vamos a compararlo con otro tipo de corte de carne, con pollo y así. Profe, entonces era hierro, zinc, folatos, B12. Es ¿Qué más? folatos, hierro, B12, fósforo, potasio, zinc. Sí, solamente esos. Ya. En base a las carnes de vacuno, ¿qué tipo de preparaciones se puede realizar con ellos? Profe, me faltó un micronutriente. ¿Me lo puede repetir, por favor? Era zinc, selenio, potasio, Ese, profe, gracias. hierro, B12. Profe, ¿Cuánto ¿me tenía puede de decir zinc? la página, por favor? Esta es la página 53. Ya. Es también porque el requerimiento, por ejemplo, del calcio es mucho más alto que el del hierro, ¿ya? Entonces, pero eso es porque ya lo vamos a ver también en Nutribásica, chiquillos, para que no se estresen, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que el requerimiento del calcio es 600 miligramos aprox. Entonces, si yo comparo 5 con 600, me faltaría mucho para poder cumplir el requerimiento. Cuando yo digo un alimento fuente de, me refiero a que este alimento es capaz de cubrir mis necesidades en un tercio, en un 25%. A diferencia del hierro, que el requerimiento del hierro va a ser mucho menor, va a ser del orden de 12 miligramos diarios. Pero eso también ya lo vamos a ver en nutrición básica, ¿ya? Donde yo les voy a hacer ejemplos de si una persona requiere esto, lo vamos a ver por cada micronutriente, de vitaminas y de minerales, ¿ya? Entonces ahí lo van a poder saber como a mayor cabalidad cuándo un número va a ser significativo, ¿ya? Judith, ¿ya? Esa era una consulta. Parece que no era yo esa la pregunta, la última. No, no, que también me lo había dicho, que cuando un número va a ser como fuente, tiene que ver con eso, con el requerimiento que tenemos de algunos micronutrientes. Era la mía, parece. ¿Acá? ¿Sí? No sé, que Parece que sí. Es que, profe, de verdad, estoy súper colgada porque el computador lo tuve que apagar y ahora estoy conectada al celular, no me cargó nada, entonces como que veo todo a media y no entiendo nada, de verdad. No, Sara, es que No, se pero considera... espérame, Noelia, déjame terminar con la Maca. En el primer punto, Maca, era tipos de cortes, ¿ya? En el fondo los tipos de corte van a estar dados por la tabla de composición química, porque acá la tabla nos va a decir los alimentos que son altos en grasa, tipo de corte. Después también están las vísceras altas, las carnes procesadas, estos mismos altos, y después habla de el grupo de carnes bajas en grasa. Esa es la primera. La segunda dice, en la tabla de composición química de los alimentos, mencione macro, que es las proteínas, y 6... Eso, pero ahí, profe, por ejemplo, ahí varios chiquillos dijeron que un macro puede ser proteína, pero por ejemplo, porque un macro también puede ser un carbohidrato o un lípido, Pero puede ser cualquiera de esos. pero ¿cuál es el que se encuentra más alto? ¿A eso se refiere? Ah, ya, o sea, siempre tengo que ver el que está más alto en un producto, ¿eso? Claro, porque aquí dice, según la tabla, mencione, claro, un macro que se encuentre en alta cantidad en el grupo de carnes de vacuno. Ya. Eso dice la pregunta. Y 6 micronutrientes que se encuentren en alta cantidad. Entonces, usted me decía, pero profe, ¿cómo sé cuando un número es significativo o no? Entonces, yo como me sé más o menos el requerimiento, ya, de cada uno de los micronutrientes, ya, yo les puedo decir, no, este número va a estar alto, ya, porque yo más o menos sé cuánto requiere una persona de este micronutriente, por ejemplo, del calcio. Así que para que un alimento, por ejemplo, sea considerado alto en calcio, debe ser capaz de cubrir mi requerimiento en un 25, en un 30%. Entonces, cuando yo digo que un lácteo tiene 200 miligramos de calcio y la persona requiere 600, digo, ok, este alimento es fuente de calcio, porque es capaz de cubrir mi requerimiento en alta cantidad. ¿Sí?
No así, por Ujú. ejemplo, el hierro, que el hierro, mi requerimiento va a ser mucho menor, va a ser del orden de 10, 12 miligramos, ya en embarazada un poquito más, porque las embarazadas son especiales, tienen más requerimiento de algunos micronutrientes. So, por ejemplo, acá, cuando hablamos que el hierro, por ejemplo, la posta negra tiene 3,8, yo digo, oh, es fuente de hierro, porque mi requerimiento de hierro es del orden de 12 miligramos diarios. Entonces, 4 miligramos me aporta casi esta carne y mi requerimiento es 12, o sea, es capaz de cubrir mi requerimiento en gran cantidad, ¿ya? Por eso ya lo vamos a ver en Nutribásica, los requerimientos por micronutriente, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a poder mirar este libro y decir, a ver, si como, ¿cierto?, tal cantidad de alimento 3 veces al día, puedo cubrir mi requerimiento, que hasta ahora eso no lo hemos visto y no lo tienen por qué saber, ¿ya? So, por eso yo les Ya. decía, yo le voy a soplar esta pregunta porque yo sé los alimentos, o sea, las cantidades que son altas o que son significativas de algunos alimentos versus de otros no, ¿ya? Ujú. Ahora sí, Maca, Sí, profe, gracias, de verdad que estaba muy colgada. interrúmpame nomás, Macarena. La cosa es que vayamos discutiendo eso que ustedes no crean que hay algo que deberían ya saber, porque estamos recién empezando a ver esta materia, ¿ya? No, sí, de hecho, ya empezaba así como que empezaba como así como a ponerme histérica porque no cachaba nada y todos hablaban y yo así, ay, ¿qué voy a hacer? No cacho No, si nada". todos me hacían las mismas preguntas que usted, así que no se estrese. Después dice, en base a las carnes de vacuno, ¿qué tipo de preparaciones se pueden realizar? Con las carnes que ya vimos. Una consulta, ¿el Bueno, hierro entonces lo considera o no en esta lista? Porque hierro como es sí, el anterior, y el calcio no. el calcio no, porque el requerimiento de Ya, calcio va a ser mucho más alto. Entonces, un alimento que tenga 5, que tenga 10, 15, no va a ser considerado alto en hierro o no va a ser considerado un micronutriente en alta cantidad. claro. ¿Ya? Acá, entonces, esta es la fácil. ¿Qué preparaciones se pueden hacer con las carnes? Y ahí en esa profe de la 3 tengo que guiarme en el libro. No, lo que ustedes sepan, en general, Ah, ya. no, Una ensalada César. Una ensalada César. pero ¿Sería? dice carne de vacuno. Ah, Ah, ¿puede ser una cazuela entonces? Ya, sí, un cazuela, estofadito. asado, No, ya, si el estofado es con eso. estofado, ya. Todo La ese carne al tipo de jugo. carne al jugo, ya, eso se refiere. Tipos de preparaciones Ah, ya. solamente que se pueden hacer con el tipo de carne de vacuno, ¿ya? Salchicán. Salchicán. Charquicán, ¿ya? Después dice, ¿cuál es la definición de carne según el reglamento sanitario de los alimentos? Esta parecía la clase que ya les mandé, ¿se acuerdan o no? La de carnes, ¿o Sí, no? sí, la clase de carne está. Dice, estoy compartiendo pantalla, sí. Sí, está bien. Se entiende como la parte comestible de los músculos de los animales de abasto, tales como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y de otras especies aptas para el consumo humano. Y además de todos los músculos, ¿cierto? Que ya dijimos que eran los cortes, la posta, osobuco, filete, pollo ganso, que tiene un nombre de pollo, pero no es pollo porque es carne, ¿cierto? Además de todos los músculos, comprende todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo cobertura grasa, tendones, vasos y nervios. Esa va a ser la definición de carne según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el artículo 268. Profe, una consulta. Dígame. ¿El cartílago es comible? ¿Puede ser comible? Esqueleto, cobertura, grasa, tendones, vasos, nervios. Por ejemplo, el cartílago, yo creo que no, porque es muy duro, en general. No, o sea, puede utilizarse de comida, pero no para las personas. Yo creo que en general el cartílago es muy duro. Por Ok. ejemplo, ¿cuál es cartílago de nosotros? Para que te hagas una idea, lo que está abajo de la nariz. Eso es cartílago.
Sí. ¿cierto? Entonces, algo así de duro, yo creo que no se come, a no ser que nosotros lo guardemos para las mascotas, para los perritos, pero para nosotros que tendemos a comer más, por ejemplo, la grasa, la carne que se derrite y todo, y hace esta reacción de Maillard, que es una reacción que hace que la carne sea rica, pero también se ha descubierto que tiene acrilamida, que es tóxica, entonces ahí hay como un problema con algunos alimentos que son ricos, pero finalmente no son tan beneficiosos, las formas de preparación, ¿ya? Pero es más que todo, por ejemplo, esto sí, en general las personas se lo pueden llegar a comer, pero algunos también que son un poquito mañosos con la comida, le sacan hasta el tendón y el vaso y el nervio, también lo cortan y no se lo comen, ¿ya? Ya. Gracias, profe. ¿A qué se debe el color rojo de la carne? Al hierro, ¿no? Lo dijimos. ¿A la hemoglobina? ¿A qué, Diego? ¿A la hemoglobina? Estamos cerca, por ahí. Algo así parecido era. Nadie más No, sabe. se pasó, parece. No, Dale, estaba más Diego, arriba, tú. parece. A la sangre. Acá está, dice, las fibras musculares rojas abundan en los tejidos rojos, son de diámetro pequeño y contienen gran cantidad de mioglobina. La mioglobina es lo que da Casi. el color casi rojo a la carne, ¿cierto? Luego nos dice, en base al ¿Qué pollo, es la mioglobina? es como la hemoglobina, pero la que se encuentra en los músculos de los animales, que transporta también el oxígeno. Si se fijan, de pollo aparece poquito en este libro. Acá, en este título debería decir leguminosas secas. En una hoja dice fresca, está mal. Leguminosas, mariscos, pollo. Ahí dice gallina. Aquí dice, claro, aquí en el fondo el análisis que acá se tiene es de gallina, mira, es de Estados Unidos y el otro es de acá. Dice, carne de pollo cocido en 100, vamos a encontrar 176. De pechuga, 199. De pierna, después aparece pavo, pato. Entonces tendríamos esto que es pechuga y pierna. Y en general el pollo como promedio, 176. Entonces la pregunta dice, Dice, en base al pollo, compare el aporte nutricional de los diferentes tipos de corte y revisa una nariz. ¿qué encontramos acá? Podemos comparar, por ejemplo, pechuga y pierna, ¿cierto? ¿Qué tenemos de diferencia? Entonces, de pechuga, ¿cierto? Aparece 199, de pierna 130, lo cual debería ser, puede ser porque, a ver, ¿cuánto tiene de grasa acá? Pero ese porque es pechuga. Abramos el otro libro, tal vez tiene más información al respecto. Turismo. ¿Qué nombre? ¿Alguien lo tiene por ahí abierto, el otro libro? Tabla de composición. Ya, acá tenemos la otra tabla. Dice carnes 25.
Acá, ¿cierto? Teníamos carne, pavo, cerdo, lomito, pollo, pierna, pollo, pechuga. Es lo mismo. ¿Por qué dice 2? Ya, porque la tabla esta es de Santiago del 90, o sea, es la misma otra tabla. Y acá ven que la 1 es como el estándar que tienen en Estados Unidos, ¿ya? Ah, acá hay una pechuga de pollo deshuesado, eso tiene distinto. Desde, ya, algo de Fernando Marquero, ya. O sea, acá podríamos comparar esta pechuga de pollo con pechuga de pollo deshuesada, con pollo en general, así como pollo cualquier corte. Veamos, ¿qué tiene de similar? El agua, ¿cierto? Que rondea entre 60 y 70. La ceniza, muy bajo. Proteínas, 22, 27. Hidratos de carbono, prácticamente nada. Hidratos de carbono, azúcares, nada, fibra, nada. Lípidos, acá tenemos que 6,7, 11,5, 3,8, 1,9. Ácidos grasos, saturados, monos, politrans. ¿Cuál trae saturados, monos y poli? Un poquitito. Pero acá con esta vitamina pasa que está mucho sin información, ¿ven? 70 de sodio, 180 de potasio, calcio 28, fósforo 91, hierro 2,2, zinc 2, o sea, este tiene un poco más de información. Tiene vitamina A, E, niacina, folato, sodio, potasio, fósforo, hierro, zinc, selenio, ¿ya? Entonces, acá este punto diría, profesor, no se puede comparar porque aparecen todos los alimentos sin información. Vamos a ver la anterior, a ver qué tiene de especial. Profe, Dígame. ¿y cómo un libro del año 2018 no tiene información de las vitaminas? Porque se dan cuenta que este es lo mismo que esto. Toda la derecha es lo mismo. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí, es como que adjuntaron, sacaron la información de allá y hicieron un libro nuevo, pero al final es la misma información. Es que eso es lo que yo esperaba que no fuera así, al igual que usted, Marjorie, porque como yo siempre veo este que es más antiguo, entonces yo esperaba que este otro libro más nuevo trajera más información, pero si se fijan es lo mismo que traspasaron de este librito antiguo al otro nuevo, ¿ya? No sé qué podríamos poner, que en general va a ser un contenido similar en macro y micronutrientes. Lo único que acá tiene de distinto, si se fijan, es que acá la pechuga, por el análisis que ellos hicieron, me imagino, para ver si una pechuga que tiene cuero, nosotros no lo desconocemos, se arranca un poco del promedio del pollo de 130, 176, se arranca a 199. Y si se fijan también, encontramos acá de lípidos 6,7, acá 11,5 y después de la pierna 3,8. Entonces puede ser que este exceso de lípidos se pueda deber a la piel, yo estoy suponiendo, ¿ya? No tenemos la información, ¿ya? Si se fijan acá, claro, aparece todo muy sin información. Lo que podría tener alto, acá encontramos vitamina A. Ahí vamos a ver estos alimentos cuando tienen alto retinol o vitamina A, es mucho más que esto. B1, B2, 0, 0, niacina, B12, igual es un poquitito nomás. Folatos puede ser alto, folato, hierro, fósforo, potasio, selenio y zinc. ¿Ya? Que en el fondo va a ser muy parecida, si se fijan, los nutrientes que están altos a la carne, ¿ya? Entonces acá esta, lamentablemente, como la tabla está tan desactualizada,
Y vi ahora otra tabla que está a la venta, como dato, si alguien lo quiere. Ya la vi por ahí, espero comprármela, para ver si estos errores están subsanados. ¿A qué nivel de la pirámide corresponde el pollo y Profe, la carne? Dígame. y ahí nos avisa, por último, alguno lo compra o hacemos una vaquita y después sacamos fotocopias para que todos lo tengamos. Ya. Porque igual es difícil trabajar con libros que estén desactualizados. Sí, yo esperaba, créame, Mario, que yo esperé que el 2018 trajera todo eso completo, entonces me llevo la sorpresa igual que usted, que eso no lo traen. Yo por último esperé que alguno estuviera más completo, pero con este pollo que aparece solo una franja completa es difícil compararlo, ¿ya? Aquí Profesora, pero Noelia, ¿cuál se responde a la pregunta 6? O sea, si solamente tenemos esa tabla, es como considerar lo que salga la sobresaliente nomás. única que sale completa, la que yo les leí, Noelia, que era esta, mira, que es esta que está encerradita el 70. Esta sale más completa, la que dice carne, pollo cocido. Y ahí fijarnos en esta, que tiene proteínas altas, y el resto es muy parecido a la carne. Folato, hierro, fósforo, potasio, selenio y zinc, altos, ¿ya? De los micros. Y en el aporte nutricional. Y en este caso, ¿proteína dijo también o no? Sí, proteína. Pero en este caso comparar entre cortes, Noelia, no tendríamos cómo, porque no tenemos la bibliografía necesaria para poder comparar entre cortes. Ese es el problema. Ah, ok. ¿Ya? Y en el otro que dice Ya, pollo mira, cocido, pollo pierna. sin información, sin información. ¿Se fijan acá? Lo que aparece con información es el pavo rostizado, pavo pierna y el pato. Eso tienen un poco más de información. Pero el pollo acá abajo, que es pechuga y pierna, aparece todo sin información a la derecha. Acá tenemos de calcio, que como es bajito no nos sirve mucho. De hierro, Ah, fósforo. ya, pero en el otro, en el nuevo dice pollo cocido, dice pollo. En el otro, en el nuevo dice pollo cocido, pollo pierna, pollo pechuga, Pero si nos vamos pollo. acá, Noé, te fijas que aparece todo sin información, a no ser el O sea, solamente en proteínas podríamos comparar. B2 un poco aparece acá, folato 1, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, pero no hay como mucha información para que pudiéramos comparar los cortes. Te fijas que mucha aparece como vacío sin información. No sé, ¿qué podríamos aquí dilucidar? Que, por ejemplo, de folatos tiene sodio, potasio, fósforo, hierro, zinc. Y hasta ahí queríamos no más, porque no tenemos más información como para poder ver y comparar los tipos de cortes, ¿ya? Pero arriba sí, proteínas sí. O Claro, sea, proteína estamos todos de acuerdo que es lo que más trae de micronutrientes. Te fijas que acá proteína 27, 22, 22, versus hidratos que trae 0, lípidos que también hay 6,7, 11, también trae un poquitito. Depende si es de huesado, si es pollo, pierna o pollo cocido en general, ¿ya? Después tenemos, ¿a qué nivel de la pirámide corresponden los pollos y las carnes? pollo cocido. ¿A qué nivel de la pirámide corresponden pollos y carnes? El tercero. Ya. Y esta parte yo creo que lo vamos a dejar de tarea. ¿Qué vamos a comparar acá? Pollo y embutidos de pollo. Por ejemplo, lo del pollo, lo que tenemos ahora, que es esta línea, que es esto de acá abajo, que es pollo cocido 1, comparar con embutidos de pollo. Por ejemplo, puede ser hamburguesa de pollo o mortadela de pollo. Y espero que esto aparezca, debería salir. Chuleta, filete, conejo, filete, lomo,
plateada, posta, cazuela, carne, guatita, corazón, riñón, criadillas, proteína de soya, hígado. No me gustó su taller, profe, se lo digo. ¿Por qué? Sí, porque siento que no estamos avanzando por complicaciones, que no estamos avanzando mucho. Pero así de todas formas vamos practicando. O sea, yo no digo que sea el taller más perfecto del mundo, pero así nos involucramos con las tablas y empezamos a buscar. Por ejemplo, acá aparece el nugget de pollo. Entonces aquí podríamos comparar la información que tengamos. Se fijan, es alto en sodio, tiene colesterol, lípidos, energía, humedad, proteínas. Entonces este nugget de pollo lo podríamos comparar con el pollo que estaba al inicio, el que tenía más información, ¿ya? Después dice lo mismo para carnes y embutidos. Entonces acá esto es para carnes y embutidos de carne. Entonces en el primero comparamos el pollo normal con algún tipo de, por ejemplo, nuggets de pollo, y en el segundo comparamos carne, ya sea carne alta o carne baja en grasa, ustedes especifican, con algún tipo de, por ejemplo, hamburguesa de vacuno, ¿ya? Y vemos las diferencias que puede tener. En lo que más nos aparezcan, como ya vimos, hay algunos alimentos que no tienen mucha información nutricional, la idea es compartir los que tengan mayor información, ¿ya? La única forma, chicos, de que nosotros vayamos relacionándonos con la tabla de composición química de los alimentos es leerla, es informando lo que trae, lo que tiene, lo que le falta, lo pendiente, lo que nos llame la atención, cómo se comparan los alimentos, en crudo o en cocido, ¿ya? Es la única forma que nos vayamos familiarizando con esta tabla. Ya vamos a seguir haciendo más talleres de este tipo para comparar composición nutricional de distintos alimentos. La idea es que podemos ir complementando con lo que vamos a ir avanzando también en el otro ramo de NutriBásica, que eso se basa también en los requerimientos, ya para que podamos ver los alimentos que son fuentes de micronutrientes y otros alimentos que no, ¿ya?